mensaje que hoy te quiero compartir nos va a dar a ti y a mí la claridad con respecto a lo que Dios nos pide para poder vivir nuestra vida en plenitud a la que Él nos ha llamado. Si tú sientes que no estás viviendo esa vida de la cual Jesús nos habló con respecto a que Él ha venido a darnos vida, y no cualquier vida, sino una vida en abundancia. Amén. Entonces debemos entender cuál es la clave para poder vivir en ello. Porque no me vas a dejar mentir, pero la verdad es que la mayoría de las personas, incluyendo a nosotros los creyentes, vivimos con cierto sentido de insatisfacción. Aún cuando ya hemos nacido de nuevo y aún cuando conocemos las promesas que el Señor nos ofrece a nosotros como su pueblo y que nos hablan de la plenitud que Él nos da por medio de ellas. Son grandes las promesas del Señor para nosotros. Pero entonces aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que nos estorba para experimentar esa vida plena? ¿Qué es lo que nos estorba? Y déjame decirte que lo que el Señor quiere hacer a veces para que nosotros podamos tener un enfoque correcto, a veces tiene que reajustar el cómo tú y yo lo estamos siguiendo. El cómo es importante apagar los celulares cuando venimos a la casa de Dios. Porque Lluvia va a empezar a cobrar la cuota de la multa de $500 por celular. ¿Cuánto llevas, Lluvia? 1,500. 1,500, dice Lluvia. Cuando lleguemos a 5,000, entonces lo pasamos a Rosendo después. Entonces el Señor tiene que hacer un ajuste. Mira, yo morí para darte una vida y vida en abundancia. Te salvé y te rescaté precisamente para eso. Pero no la estás viviendo. Entonces lo que yo tengo que hacer es reajustarte realmente el enfoque para que tú realmente te des cuenta cómo lo estás viviendo. ¿Cómo me estás siguiendo? ¿Cómo estás experimentando esa nueva vida en mí? Como lo dice 2 de Corintios 5:17. Para eso, acompáñame por favor a lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Vamos a estar leyendo del versículo 25 al 33 y te lo voy a estar leyendo en la traducción al lenguaje actual. El Señor caminando, tú sabes que siempre Él tenía un imán para que las multitudes lo siguieran. Y dice, una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto Él se volvió y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. No pueden ser mis discípulos si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. No pueden ser mis discípulos si alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá, qué tonto eres. Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. ¿Y qué hace un rey que solamente tiene 10,000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20,000? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10,000 soldados. Y si ve que no puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros a pedir la paz. Y el Señor termina concluyendo este mensaje con el siguiente versículo. Por eso, piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que estar dispuestos a abandonar todo lo que tienen. En otra versión dice, el que no esté dispuesto a renunciar a todo, no puede ser mi discípulo. Y leyendo sobre
un artículo acerca de los fracasos que la NASA ha tenido. Y la NASA es una de las agencias espaciales más importantes del mundo entero. Pero con todo eso han existido fracasos, ¿verdad?, que han experimentado. Y estaba leyendo sobre uno en particular. Y decía este artículo que en 1996 la NASA envió a Marte una nave espacial con la misión de explorar la superficie de ese planeta. Esta salió en diciembre de 1996 y llegó el 4 de julio de 1997. El módulo llegó bien y se hicieron múltiples estudios y análisis de la superficie y la atmósfera de Marte. Se quería conocer la climatología, la geología y la composición de sus rocas. Y la NASA determinó que todo el proyecto había sido un gran éxito y decidió que se estaría enviando una nave cada 2 años para seguir haciendo diferentes estudios. Pero las cosas no resultaron como ellos lo habían programado. En marzo de 1999, la nave llamada Mars Polar Lander, al querer hacer su aterrizaje en la superficie de Marte, los frenos fallaron y se estrelló, haciéndose 1000 pedazos. Y en el peritaje, los ingenieros determinaron el fallo del sistema de los frenos de esa nave y que eso se hubiera podido evitar si se hubiera instalado un software que la NASA no quiso autorizar para reducir los costos. En una nave o en un proyecto que costaba $165 millones. En otras palabras, la NASA no calculó bien el costo de esa misión. Y tomando eso como referencia, eso es precisamente lo que Jesús está tratando de hacernos entender a través de este pasaje que acabamos de leer. Que aquel que realmente desea seguirle y servirle debe de calcular bien los costos de lo que eso significa. No vaya a ser que ese deseo solamente se quede a medias o que después de haber hecho una gran inversión, un gran esfuerzo, no alcancemos a terminar esa misión. Y si hay algo que Jesucristo desea, es que todos lleguemos al final. Por eso es que a Él le interesa que nosotros conozcamos o que sepamos la importancia de esa decisión. Este pasaje que leímos se encuentra después de una parábola que Jesús les había enseñado a sus discípulos, se los había contado a sus discípulos, acerca de una invitación a una gran cena. Y dice esta parábola que el Jesús mismo les estaba contando a ellos, que el Señor mandó a su sirviente para que todos participaran en ella. Vengan, les dijo, todo está listo. Pero la gente puso solamente excusas para no asistir a esa fiesta. Uno dijo, dile a tu amo que me disculpe, pero acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. Otro dijo, le ruego que me disculpe, pues hoy compré 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlas. En aquel tiempo no había carros. Los carros eran las yuntas. Compré 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlos. Y otro más dijo, acabo de casarme, dile que no puedo ir. Todos rechazaron la invitación. Y con esto Jesús nos dice que debemos de estar dispuestos a hacer a un lado las excusas. Que cuando tú y yo decidimos ser identificados como sus seguidores, hay un costo que debemos estar dispuestos a pagar. Y que solamente a través de ese rendimiento total a Él podremos vivir la vida cristiana plenamente. La verdad es que muchos nos podemos sentir atraídos a Jesús. Nos atraen sus enseñanzas, nos atraen su sabiduría, nos atraen todo lo que está alrededor de lo que significa Jesucristo mismo. La labor social que él hacía. Él ayudaba demasiado a los necesitados. Él se acercaba a los pobres, a los pecadores. Tenía un imán. Y nos atrae todo eso. La figura de Jesús.
Pero cuando viene la prueba del compromiso, de la fidelidad, del esfuerzo y el sacrificio, de lo que realmente significa seguir a Jesús, como que deja de atraernos, ¿verdad? Como que ya no se nos hace tan atractivo ser sus discípulos, porque nos demanda un precio. Y Jesús en este pasaje ve a una multitud muy emocionada por todo lo que él había ofrecido, por todo lo que ellos habían visto que él podía hacer. Habían visto cómo él tenía el poder de multiplicar los panes y los peces. Le había dado de comer a más de 5,000 personas. Y todavía habían sobrado 12 cestas llenas, dice la historia. Lo habían visto cómo él ponía las manos sobre los enfermos y estos eran sanados. Habían visto cómo los mismos demonios se les sujetaban y que tenía gran autoridad. Y todo esto le llamaba la atención y los atraía a él. Pero quizás el Señor piensa ante toda esa multitud que lo estaba siguiendo. Él dice, es tiempo de decirle a esta multitud lo que en verdad significa ser un seguidor mío. Es necesario filtrar a esta multitud, a estas personas, y saber realmente quién me va a seguir, cueste lo que cueste. Porque él conocía el corazón de todos los que se acercaban. Y lo primero que él les hace ver es que es necesario entender que no hay nada en la vida de un verdadero discípulo que pueda competir con su señorío y con su autoridad. Que no hay nada en un verdadero seguidor de él que pueda ponerlo a él en segundo término. Él no está interesado en meterse en ese juego de competir. Amén. Que si realmente me vas a seguir, me sigas sin reservas. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Que tomes una decisión, o es como yo lo pido, o no lo hagas. Que así como él estuvo dispuesto a renunciar a todo privilegio divino y a entregarse por ti y por mí, de la misma manera, tú y yo tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo por seguirle a él. Y a veces eso es difícil en nuestra humanidad. Pero eso es lo que hizo el Señor por ti y por mí. No escatimó el precio de nuestra salvación. Así lo dice Filipenses 2. Que haya en ustedes el mismo sentir. En ti y en mí tiene que ver el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre estuvo dispuesto a ser humillado a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Amén. Sigue diciendo ese pasaje, por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y de debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que nunca tengas duda de que Jesucristo es nuestro Señor y que Él estuvo dispuesto a desprenderse de esa divinidad, de todo privilegio que Él tenía. No se aferró a ello, sino que estuvo dispuesto a desprenderse. Y lo hizo por amor. Y aunque los evangelios nos hablan de en muchas ocasiones, que grandes multitudes seguían a Jesús, Él nunca se dejó impresionar por ellas.
pues sabía que no todos lo hacían realmente con ese entendimiento de lo que significa ser un verdadero discípulo suyo. Incluso después del sermón del monte, después de las bienaventuranzas, a muchos se le hicieron duras las palabras de él y muchos prefirieron abandonarlo. Así lo dice la Escritura. Desde ese momento muchos dejaron de seguirle. Como que resulta necesario para él, para poder continuar con ese proyecto de salvación, con ese plan de salvación, y que se lo entregaría verdaderamente a los verdaderos discípulos que estuvieran dispuestos a enfrentar cualquier cosa. Como que es necesario a veces, necesitaba él cernir la multitud. Quienes verdaderamente lo iban a seguir sin reservas. Recuerdo que cuando mi papá me exhortaba, porque andaba yo más perdido que el yogur, en mi ignorancia o mi inmadurez, yo le decía a mi papá, yo sé que estoy mal, le decía. Yo no estoy diciendo que estoy bien. Yo sé que estoy mal. Pero no me ando dando golpes de pecho, diciendo que estoy bien cuando yo sé que estoy mal. Y lo decía porque de repente había personas que los veía que no salían, que parecían cucarachas de iglesia y vivían una vida retorcida. Como que no me cabía en la mente decir, pues si estás mal, estás mal. ¿Por qué tratas de disimular otra cosa? Pero ya después entendí que a veces tenemos que pensar de una manera misericordiosa. Ya no pienso de esa manera, no se asusten. Ahora entiendo que el Señor trabaja de diferente en cada persona y que cada persona tiene un proyecto de construcción diferente. Pero lo que sí es que es importante que cada vez que venimos al Señor tratemos de que la palabra haga el efecto que debe de hacer en nosotros. Carlos lo mencionaba al principio del servicio. La palabra tiene que traernos claridad, convicción, permitir que el Espíritu Santo, por medio del poder del Espíritu Santo y la palabra, pueda haber un cambio de vida. Como tu pastor me interesa realmente que tú vengas aquí y recibas ese alimento que tú necesitas. Yo pudiera buscar una y mil maneras de poder entretenerte, que te sintieras bien y que dijeras, ay, quiero volver a regresar para volverme a reír como me reí. Hasta la panza me dolió de haber reído. Pero no es el caso. El propósito y por lo cual el Señor me va a llamar a ser, y soy responsable como pastor, es que nosotros te estemos dando palabra, que estemos compartiendo palabra, porque es la palabra la única que te va a ayudar para poder desarrollarte. Y déjame decirte que a veces esta palabra no va a ser cómoda. A veces esta palabra nos va a sacar precisamente de una manera de pensar incorrecta, porque nos exhorta, porque nos redarguye. Pero ese es el poder de la palabra. Y tú permite que la palabra haga el efecto que debe de hacer. Que trae salvación, que trae claridad, que trae convicción. Porque eso es lo único que nos va a ayudar para seguir avanzando de una manera correcta. Jesús ve la necesidad de hablar de una manera directa y clara con las personas que la estaban siguiendo. Él ve que para eso es necesario separar a los que verdaderamente lo aman, a los que verdaderamente quieren obedecerle y seguirle como realmente le pide. De los hipócritas, de los falsos, de los impostores o de los que simplemente se emocionan de saber que es Jesús. Los amantes de la verdad son los verdaderos discípulos de Jesús.
porque aman la verdad y están dispuestos a sacrificar absolutamente todo lo que sea contrario a esa verdad, aun cuando esa verdad sea a costa de nuestras emociones, de nuestros intereses o de nuestras conveniencias. Porque a veces nos adaptamos a un estilo de vida aunque sabemos que es incorrecto a la luz de la palabra, pero es conveniente para nuestros intereses. Es conveniente para no salir de un área de confort donde me demanda esfuerzo y me demanda sacrificio y me demanda una entrega total. Pero al final de cuentas, ¿quién es el que se está engañando? Nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque no estamos viviendo un evangelio como el Señor nos pide que lo hagamos. Ni tampoco nos podemos considerar sus discípulos. ¿Por qué? Porque queremos vivir nuestra vida cristiana a nuestro estilo y no lo que el Señor nos pide. Primera de Juan 2, versículo del 3 al 5 dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente. El amor de Dios se manifiesta ¿cómo? Plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. Amén. Tenemos que romper esa estructura de engaño y de mentira que el enemigo muchas veces ha fabricado. No es a nuestra manera, sino a la manera que Él ha establecido en su palabra. Si realmente nosotros somos seguidores de Él. Hay un grupo que solamente vivimos en las apariencias. Son los que domingo a domingo nos emocionamos, aplaudimos, oímos la verdad, leemos la verdad, repetimos esa verdad, pero cuando comenzamos a vivirla y vemos el costo de realmente hacer eso y que nos demanda realmente mucho para poder vivir conforme a la voluntad de Dios y nos saca de nuestra área de confort y de una manera equivocada de pensar, es ahí cuando renunciamos. O a veces ni siquiera renunciamos, sino que preferimos seguir viviendo en la apariencia. Ay, hombre. Porque entonces seríamos como los alcohólicos anónimos, ¿no? Así que llegó un borrachito ahí, Alcohólicos Anónimos, que dijo: ¿qué pasó, Señor? ¿Viene a que lo juntemos aquí en la lista? No, vengo a que me borren de una vez. Y Jesús propone hacerles ver lo que significa seguirle. Y lo hace quizás de una manera radical, pero necesaria. Cuando Jesús habla en su palabra de salvación, nos hace ver que esto fue gratuito para nosotros, pero costoso para Él. Pero con respecto al significado de ser sus discípulos, Él nos quiere hacer saber que hay un precio por pagar. La salvación para ti, para mí, fue gratuita, completamente. Hemos sido justificados por nuestra fe, de creer que solamente es el único camino para nuestra salvación y que Él estuvo dispuesto a pagar el precio total, tuyo y mío, de esa eternidad con Él. Todo fue gratuito, es por gracia. No hay nada que tú y yo hayamos hecho para merecer eso. Pero el Señor nos dice: ahora el seguirme sí demanda un precio. Ahora el hacer mi voluntad y vivir como yo les pido que vivan, sí les va a demandar algo. Tiene un costo. Y es ahí donde muchos hemos deteriorado la manera en cómo Él nos ha pedido. Y hemos fabricado nuestro propio estilo.
Este es el estilo de discipulado de Carlos. Este es el estilo de discipulado de Jonathan. Este es el tipo de estilo de discipulado de Mario. ¿Con cuál te acomodas tú mejor? No, pues yo creo que con el de Jonathan. Me parece que más relax. No, yo creo que con el de Mario. Más conchita ahí todavía. No se trata de eso. No se trata de poner tu mirada como viven los demás. No se trata de eso. Se trata de lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, de lo que significa seguirle. De eso se trata. Y el Señor tiene que ajustarnos nuestro enfoque y decirnos: el que realmente quiera seguirme tiene que conocer el precio. El que realmente quiera hacerse llamar mi discípulo tiene que estar dispuesto a vivir como yo viví y hacer las cosas como yo se las he pedido. De lo contrario, no puede ser mi discípulo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. De lo contrario, no puede ser mi discípulo. Porque no es a medias tintas. O eres o no eres. Yo creo que es una negociación justa, ¿verdad? Si Él estuvo dispuesto a desprenderse de absolutamente todo por mí, que no valía un penny, estuvo dispuesto a no aferrarse a esa autoridad divina que Él tenía, los privilegios que Él tenía. Y no dejó de ser Dios, sino que siendo Dios, no estimó eso como a qué aferrarse. Y estuvo dispuesto a hacerse siervo y a humillarse hasta lo sumo y soportar todo el precio de nuestra redención por ti y por mí. Todo. La muerte en la cruz, la humillación, el escarnio que vivió, el viacrucis que vivió. Todo eso estuvo dispuesto a hacerlo por ti y por mí, que no merecíamos realmente eso. ¿Cómo puedo yo hacer entonces, Señor? ¿Cómo puedo hacer yo para reconocer ese pago que tú hiciste? Yo sé que con nada lo puedo pagar, pero ¿cómo puedo hacerlo? A realmente retribuir en algo. Y el Señor nos dice: sígueme con todo. Sígueme con todo. Reconóceme a mí como tu Señor y sígueme con todo y sin reservas. Y la pregunta es: ¿estás dispuesto a hacerlo? Aquí nos hace ver Jesús que para seguirle a Él debemos amarlo más a Él que a nuestra propia familia. El pasaje que leímos dice: más que a mis padres, más que a mis hermanos, más que a mis hijos y más que a mi esposa. Y como si se le hubiera olvidado algo, le dice el Señor: y más que a tu propia vida, más que a ti mismo. Y no solamente eso, debes estar dispuesto a cargar tu cruz. Y no solamente una vez a la semana o cuando te acuerdes, sino que todos los días. Toma tu cruz cada día y sígueme. Y yo sé que en tu humanidad eso va a significar un sacrificio. Va a significar sacarte de tu área de confort, de tu agenda personal, de tus intereses, de tus prioridades. Pero si realmente yo soy tu Dios, si realmente me consideras como tu Señor, y si realmente quieres caminar esta vida como mi verdadero discípulo, no hay otra manera de hacerlo. No hay otra manera de hacerlo.
¿Y sabe por qué el Señor tiene que ajustar eso a veces? Porque nos ama. Porque nos ama, nos disciplina. Porque nos ama, nos habla. Y nos tiene que realinear nuevamente la manera en cómo estamos caminando. Porque si nosotros estamos pensando que la manera en que estamos caminando tú y yo nos está llevando a una eternidad con Él, pero estamos viviendo de una manera equivocada, realmente no se va a cumplir la misión y el propósito. Y estamos siendo engañados con la estructura que nosotros mismos hemos fabricado. No es como yo quiera, no es como yo haya fabricado, no es como yo piense, es como Dios me lo pide. Y para eso tengo que estar dispuesto a menguar yo, a morir yo, para que el Señor crezca en mí. En mi opinión, este pasaje nos hace ver esta demanda de una manera más clara y más cruda que cualquier otro con respecto a seguir a Jesús. Y contrario a lo que hoy se pudiera pensar, lo que realmente significa ser una iglesia llena de discípulos, porque podemos caer en la búsqueda de multitudes. Jesús se da la vuelta ante la multitud que lo estaba siguiendo y no se apantalla con eso. No se apantalla con la multitud. Contrario a ti y a mí, que nos emocionamos cuando de repente hiciste algo, abriste un negocio y se te llenó. Wow. Qué bueno, ¿verdad? Abriste 2 servicios y se te llenaron. ¡Wow! Pusiste un post en las redes sociales, inmediatamente 500 likes. ¡Wow! Ya no puedes dormir con eso y ya estás pensando en el otro post que vas a poner. Uy, si en este tuve 500, si le pongo más crema a los tacos voy a tener 1000. Como que tenemos un afán por los seguidores, por la popularidad, porque la gente nos siga, nos reconozca. Pero Jesús no se apantalla de eso. Inclusive la parábola de la higuera dice: entre tanto follaje que hay, a mí lo que me interesa es el fruto. No me apantallo con el follaje, sino con el fruto. Y es lo que el Señor quiere en una iglesia: saber cuántos verdaderamente están dispuestos a seguirle a Él, a servirle a Él sin reservas, y hacer las cosas y vivir en la manera como Él nos pide que vivamos. Y déjame decirte que cuando tú realmente sabes que lo estás haciendo como Él te pide, entonces vas a poder experimentar la vida en plenitud a la cual Él nos ha llamado. Entonces vas a realmente a conocer las promesas, las cuales el Señor nos ha dado para que vivamos en ellas. Dice Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. La pregunta es que si tú realmente tienes tu oído agudo como su hijo para escuchar la voz de Dios. Saber si somos sus ovejas realmente significa eso. Escuchar su voz y querer obedecerla. La verdad es que hay tantos clichés que hemos adoptado como una verdad absoluta y que se han convertido en un engaño peligroso y con consecuencias eternas. Hoy se habla mucho del autoempoderamiento. Esfuérzate y la vas a hacer.
Tú eres tu mejor ayuda. Inconscientemente a veces caemos en el humanismo, de darnos todo el crédito nosotros mismos. A veces los talentos y los dones que el Señor nos ha dado se pueden convertir en un arma de dos filos. Porque a veces queremos nosotros llevarnos toda la gloria y todo el reconocimiento y hacemos a un lado a Dios. El Señor es todo para nosotros. Todo. Él es el centro de todo. Y esa línea o esa cultura de autoempoderamiento inconscientemente nos hace hacer a un lado al Señor y creer que nuestro esfuerzo es suficiente. Mentira. Tenemos que aprender a humillarnos todos los días delante de Él y reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Es cierto que tu actitud es importante. El querer salir adelante es importante, pero no lo puedes hacer con tu propio esfuerzo. Necesitas humillarte delante de Dios. Hay un engaño de la falsa doctrina de la prosperidad. Hay un engaño de la falsa doctrina de la hipergracia, que a veces inconscientemente pisoteamos ese gran regalo que hemos tenido por medio de Jesucristo, que es nuestra salvación y que estuvo dispuesto a pagar todo por ti y por mí. Hay un cliché de decir: ven como seas. Dios te acepta como eres. Y sí es cierto, pero si lo dejamos solamente en eso, se convierte en una verdad a medias. Porque lo que realmente el Señor quiere es que tú experimentes un verdadero arrepentimiento. Y para experimentar un verdadero arrepentimiento, el Señor te va a confrontar con tu situación y con tu pecado, con tu condición. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos convicciona de pecado. Hay una convicción de pecado. Porque entonces, ¿para qué necesito salvación si me siento bien? Me tengo que sentir realmente como me encuentro para buscar realmente al Señor como mi Salvador. Y es cierto, el Señor en su infinita misericordia lanzó la red para llamarnos a ti y a mí, a través de su palabra que tocó nuestro corazón, a través de una experiencia que nos hizo reaccionar. Tú y yo venimos a Él tal como somos, tal como estamos en ese momento, así como lo dice la Biblia, Romanos 5:8. Dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos, ¿qué? Pecadores. Ahí lanzó el Señor la red. Estábamos mal, estábamos perdidos, estábamos engañados. Pero una vez que sacó la red, ¿qué es lo que hace un pescador cuando avienta la atarraya? No todo lo que agarra en la red son peces. Vienen llantas, vienen botes, vienen piedras, renacuajos, lo que sea. Y sí, lanza la red. Pero una vez que saca la red, es tiempo de separar a los peces. Amén. Y eso es lo que hizo el Señor. Lanzó la red. Y tú y yo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esa red de la palabra, el mensaje de salvación nos hizo entender nuestra condición. Y es en ese momento cuando empieza un trabajo de parte del Espíritu Santo, cuando le permitimos que el Señor comience a hacer la obra en nosotros. Comienza a transformar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Nuestro pensamiento es transformado, es renovado. Ya no piensas igual, ya no hablas igual,
Ya no vives igual. Tus prioridades son diferentes. Pero ¿sabes quién está haciendo ese cambio? No es tu esfuerzo personal. Es el poder del Espíritu Santo en ti. Porque la obra que el Señor ha iniciado en ti no la va a dejar igual. Dice la Escritura que la va a ir perfeccionando día con día. Día con día. Hasta que Él venga. Y esa es a medida que tú te rindas a Él. Que tú reconozcas que solamente Él puede hacer la obra en ti. No es tu manera de pensar la verdad absoluta. Es un engaño de Satanás. Esto. Y el poder del Espíritu Santo. Los que va a cambiar tu vida. Eso es lo que va a cambiar tu vida. Eso es lo que va a cambiar tu vida. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que a veces nosotros hemos hecho nuestros pensamientos una verdad absoluta y estas se han convertido en fortalezas. Por eso dice la Escritura: traigan todo pensamiento cautivo a Cristo. Todo pensamiento cautivo a Cristo. A la obediencia a Él. Para que sean filtrados. Y que permitas que el Espíritu Santo te diga: esto es verdad y esto es mentira. Y el Señor, conociendo nuestra naturaleza, sabía que no era bastante, era solamente el dispositivo que prendió algo. De aquí en adelante tú necesitas algo para poder seguir avanzando. Y dice la palabra que para eso nos proveyó al Espíritu Santo, que nos dirige a todo lo que realmente es verdad. Disipa los engaños, las mentiras, las confusiones, las hace a un lado. Pero deja que el Espíritu Santo realmente haga lo que debe de hacer. Dice Tito 3. Porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes. Andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad. Y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, porque no lo merecíamos, no éramos justos, por pura misericordia nos salvó lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por medio del Espíritu Santo. Pues por medio de Jesucristo nuestro Salvador, nos dio en abundancia el Espíritu Santo, para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna. Esto es muy cierto y quiero que insistas mucho en ello, para que los que creen en Dios se ocupen en hacer el bien. Estas cosas son buenas y útiles para todos. Sin lugar a dudas, el trabajo del Espíritu Santo es un trabajo necesario. Necesario. Porque este mundo de repente puede desviarnos y hacernos creer de que la manera en cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana es correcta, cuando nosotros podemos ver que está muy alejada de lo que el Señor nos pide. La obra que el Señor ha empezado en ti no la va a dejar inconclusa. Pero el Señor te está diciendo: no abortes el proceso. No abortes el proceso. Sé que hay un precio a pagar, pero la recompensa es grande. La recompensa es grande. Porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo.
Dice Efesios, y ahora sí con esto termino. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, a la estatura del varón perfecto que es Él. Como lo dije hace un momento, entonces tu referencia no es como vive fulanito de tal, o esta persona, o esta persona. Nuestra referencia es Cristo. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra, y Él va a continuar haciendo. Amén. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor. Y si la alabanza nos va a acompañar con el último canto.